La evolución de la mitología vino por textos de los intelectuales que dejaron, de los dioses que se querían. Por ejemplo, la mitología etrusca tiene gran relación con bueno, relación muy directa con la mitología romana y griega, porque al final la mitología romana es la imitación de la mitología griega, es decir, que eran poco originales, y los etruscos, igual, la civilización etrusca, pues intentó imitar prácticamente lo que hizo Roma, como por ejemplo la mitología eslava, que es mitología rusa, bueno, sí, rumana, polaca, ucraniana, todo está relacionado con la estructura de lo que es Europa del Este, como por ejemplo también Europa Occidental tiene la mitología anglosajona, germánica, nórdica, celta. Y luego en España hay subdivisiones ya, porque dependiendo ya, pues hay mitología en la parte del este, que tiene por la influencia sobre todo pues, de Roma, en nuestro país, igual que Italia. Y luego la parte del norte tendría más influencia con la parte del norte de Europa, que sería la civilización o la mitología celta. Y eso que los celtas y los iberos estuvieron en la península antes de la llegada de los romanos, hay que decirlo. Y a partir de ahí, luego es verdad que hay subdivisiones, pues en Andalucía, en la parte de la mitología castellana, que es el oeste, la mitología en Galicia, que es, bueno, Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria tienen relación más con la mitología celta, lo que pasa que más es, la que predomina es la mitología romana, que es la herencia que tiene primero nuestro idioma y nuestra cultura. Todo el conjunto, al final, los tres países del sur, a diferencia de, por ejemplo, bueno, en sí es greco-romana, porque Grecia se considera también dentro de la civilización occidental. Y a partir de ahí es cuando nació todo, y todo, bueno, pues se llevó a cabo en otra división de diferente estructura, por ejemplo, que sería la nórdica, que es más al norte, la celta es más del centro, centro norte de Europa, y luego, bueno, pues hay algunas que van en España, pues España al final tiene, o la península en sí, pues sobre todo España, tiene una entremezcla, igual que Francia, de diversas culturas, celtas, bretonas y todo los ejemplos que hay dentro de la mitología europea y occidental. La mitología eslava es un sistema de creencias religiosas y cosmológicas de los antiguos pueblos eslavos anterior a la cristianización, que se desarrolló durante miles de años y del que provienen algunas creencias del Neolítico. Incluye dioses como Perún, el dios supremo del trueno, Svarog, que es el dios creador, Moscov, diosa madre de la tierra, Bel, dios del inframundo, y la dualidad, Chernobog, que es el dios de la oscuridad, y Belbog, que es el dios de la luz. Y la mitología eslava está la rusa, la ucraniana, la polaca, también en gran medida, bueno, la rumana, bueno, todo. Y es un todo, pues vienen conceptos de la mitología anteriores a lo que sería el cristianismo. La mitología portuguesa incluye criaturas del folclore como la moura encantada, las peiras, mitad lobo, mitad hada y el cabra cabriola, junto con figuras más oscuras como María da Manta o el Sibilón. Las leyendas populares se basan en la moralidad, la naturaleza y el pasado histórico, como la leyenda del gallo de Barcelos o la del caballo del pensamiento. Es decir, que al final lo que recupera son ideas anteriores al cristianismo del pensamiento de todas esas estructuras que se contaban y que ahí venía la creación del mundo. Dos subdivisiones al final de la cultura anglosajona, de la mitología anglosajona. Está la mitología irlandesa, que por cierto, viene de la mitología celta, la mitología anglosajona, la mitología británica también viene. La mitología escocesa y galesa tienen relación con el ámbito del norte de Centro Europa, sobre todo de las islas. La mitología escocesa se caracteriza por una rica tradición de mitos, leyendas y criaturas sobrenaturales, a menudo con raíces celtas. Algunas de las figuras más notables incluyen los kelpies, espíritus acuáticos peligrosos que se disfrazan de caballos, los selkis, seres marinos que pueden transformarse en humanos quitándose su piel de foca, y Caelech, que es una diosa creadora de la tierra y las montañas. Otras figuras incluyen los brownies, ese bollo que se come, que es americano hoy en día. Bueno, pues los brownies en su momento no eran un alimento, no era un bollo, no era un pastel. Era duendes domésticos que ayudan en la mitología de las casas según la mitología escocesa. Y el monstruo del lago Ness, el Nessie, es, pues eso se ha hablado tanto como concepto dentro de la mitología que es de lo más conocido. La mitología galesa es un conjunto de mitos y leyendas de origen celta también, como la escocesa, que ha sobrevivido en manuscritos medievales como el Mabinogi. Sus relatos se centran en héroes, dioses y seres sobrenaturales como Rhiannon, el gigante Bra, el bendito, y Anua, el inframundo galés. La leyenda del rey Arturo y sus caballos también se encuentran fuertemente arraigados en esta tradición. Eso, la leyenda del rey Arturo, como el lago Ness, son casi tradiciones ya en la mitología
de ambos países, tanto de Escocia como de Gales, y al final de la propia cultura anglosajona. La mitología coreana incluye mitos sobre la creación, la fundación de reinos y una amplia variedad de criaturas como los dragones, los doakeibi, que son duendes traviesos, los gingi, fantasmas. Las historias a menudo se centran en la función del dios o espíritu, con mitos sobre el origen de la realeza, la agricultura y las enfermedades. Siempre hay un dios, una deidad que está relacionado con la realeza, la agricultura y las enfermedades. Y en torno a la mitología colombiana es una mezcla de relatos indígenas y leyendas coloniales que incluyen figuras como el Moal, que es el guardián de ríos, la madre monte, que es la protectora de la naturaleza, sería como la madre naturaleza, el hombre caimán del Caribe y la Llorona, que es del Tolima Grande. También hay mitos de origen precolombina como Bochica y Bachué y leyendas adaptadas de otras regiones como el Silbón, que al final lo que llevan a cabo son estructuras relacionadas con lo que sería la mitología prehispánica. Cuando ya llegaron los españoles a todo lo que es América del Sur, a la gran mayoría, pues, por ejemplo, Jamaica no, porque se habla inglés, porque llegaron los ingleses, pero bueno, también se tendría que romper la estructura de todo lo que sería la mitología colombia prehispánica. Y la mitología coreana tiene mucha relación con la mitología asiática, japonesa, china e india. La mitología muisca es un sistema de creencias politeístas, animistas y panteístas que incluyen mitos de creación, de dioses y héroes, que destacan, por ejemplo, el Chiminawa, que es el ser supremo, el creador del mundo, que sería la deidad que creó el universo, la diosa Bachué, como la madre de la humanidad, que es lo que he hablado anteriormente con lo de Bochica, emergiendo de la laguna de Iguana con un niño, y el héroe civilizador, Bochica, que es de la mitología colombina, en la anterior diapositiva, ambas, quien enseñó a tejer y salvar a los muiscas de una inundación. Pero también hay otras deidades como son el Suá, que es el sol, o Chía, que es la luna. Y la espeleología nada tiene que ver con los dioses, lo he puesto aquí como concepto, que estudia pues la naturaleza, el origen y la formación de las cavernas y su fauna y flora. Es decir, es una ciencia que se encarga de estudiar pues, la naturaleza, el origen, la formación de las cavernas, su fauna, la flora, que vivía, por ejemplo, o que se produjo en el ámbito de la prehistoria. La mitología italiana se compone de dos grandes ramas. Por un lado, la mitología de la antigüedad clásica, que sería romana, etrusca y de otros pueblos italianos, que fusiona creencias autóctonas con las griegas y el folclore, que incluye una vasta colección de leyendas locales y populares de origen medieval y renacentista, como elementos que son las hadas, los espíritus, las criaturas mágicas, y algunos mitos importantes son la fundación o de Roma. ¿Quién fundó Roma? Por Rómulo y Remo, como siempre se ha llevado con la leyenda. Roma nació a través de Rómulo y Remo. Y luego a través de los dioses, pues eso, Júpiter y Saturno, que vienen de la herencia y de la imitación griega. La mitología etrusca se basa en el politeísmo, que incluye dioses como Tinia, su dios principal, junto a Uni y Merva, que es Minerva, que por cierto la mitología madrileña lo recogió también, es decir, que eso de la originalidad por parte de las mitologías, pues es que no funciona mucho. Que formaban, por ejemplo, lo de Tinia, Uni y Merva, la tríada divina similar a la romana. Debido a la escasez de textos etruscos, gran parte de lo que se conoce proviene de fuentes romanas y de artefactos como el hígado de Piancetta. Más dioses o deidades importantes en la mitología etrusca. Aita, que es el inframundo, Aplu, rayo y trueno, Artune, que es luna y muerte, y Turán, amor y felicidad. Pero la mitología etrusca al final es casi la imitación de la imitación de la imitación de lo que habían hecho los romanos con los griegos y dijeron, vamos a imitar y vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que, claro, vamos a cambiar el nombre, pero va a ser el mismo significado. Es la misma imitación, más o menos. Es como la cuna, es decir, Grecia, Roma y luego etrusco, luego la civilización etrusca. Es decir, prácticamente es como seguir casi esa originalidad a través de copia. Es decir, el ser humano, al final las civilizaciones se vive de copia. Lo original suena un poco, no suena tan bien, es decir, mola a veces imitar, pero cambiar las cosas. Polonia y una zona de Francia, Bretaña. La mitología polaca es parte del marco amplio de la mitología eslava, que incluye dioses, espíritus y criaturas y se caracteriza por una rica cosmogonía con deidades como Perún, dios del trueno, Morana, diosa del invierno, que también está en Rusia, así como una variedad de seres sobrenaturales, tanto benignos como malignos, que serían pues o destacan como Domovoi, que es el espíritu del hogar, y los Rusalki, que son las ninfas acuáticas. La mitología bretona, que tiene relación con el ámbito de la mitología francesa, es un conjunto de leyendas y creencias que se fusionan de las tradiciones celtas, con influencias cristianas, protagonizadas por figuras como Ankou, el sirviente de la muerte, que da mal rollo si se ve
Gargantúa, un gigante, y las figuras del rey Arturo, el mago Merlín y Morgana, la hechicera, que forman parte de la materia de Bretaña, que luego ahí están, bueno, otro que os voy a explicar, y criaturas féricas como los Corrigans y los Bullnots también pueblan sus relatos, a menudo ligados a la naturaleza y los paisajes místicos de la propia zona que es la Bretaña, que al final son místicos porque están relacionados con la estructura de que la mitología bretona tiene relación con el ámbito de la mitología celta por su influencia y por la influencia del norte de Europa. También en España hay influencia celta, pero no tanto, ni en el sur de Europa, porque el ámbito de la mitología del sur de Europa es más greco-romana o grecolatina, como quiera denominar. Una rama de la mitología germana es la mitología sajona, que veneraba a dioses como Sixnet, que es considerado el ancestro y el dios fundador de los sajones. Al igual que otras tribus germánicas, los sajones rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, a la estación del año y a dioses que han dado nombre de los días de la semana, que se conocen en inglés, como por ejemplo jueves, miércoles y viernes, que es Thursday, Wednesday y Friday, y luego, en algunas lenguas, claro, y luego Woden es Odín, que Odín es el dios nórdico de la mitología nórdica, y Tunor es Thor también, otro dios relacionado con ello, porque al final la cultura germana central y británica anglosajona tiene mayor relación con la celta y la nórdica que la del sur de Europa. La leyenda del rey Arturo está en el ámbito de Escocia y también del ámbito de la mitología bretona. Las leyendas del rey Arturo, la mitología escocesa, también tiene leyendas artúricas, con algunas tradiciones que sugieren que el Camelot original pudo haber estado en Escocia. Los hombres azules de Minch son seres míticos o místicos que emergen del mar para atormentar y ayudar a los marineros. Los fantasmas de gaiteros, muchas historias de fantasmas escocesas involucran a gaiteros que deambulan por los castillos y que aparecen y que, bueno, por ejemplo, las mitologías que también se pueden ver en la propia historia mitológica de la Comunidad de Madrid o incluso de nuestro país. He puesto la Comunidad de Madrid porque es, pues oye, donde, donde lo más, bueno, pues lo más cercano que es al final el centro y la historia de eso. La literatura ha dejado huella en la mitología. El Mabinogion es la fuente más importante de la mitología galesa, una colección de relatos medievales que provienen de una tradición oral mucho más antigua, y luego también los manuscritos medievales, versiones del Mabinogion, se conservan en textos, pues como el libro rojo de Hesketh y el libro blanco de Riderich. Es decir, que al final son muchos de, gracias a la literatura medieval, la celta y todo lo que es la literatura anglosajona y central europea, sobre todo la anglosajona, y la celta es la que ha mantenido mayor presencia en la mitología del ámbito anglo, es decir, inglés. Es verdad que con la fusión del cristianismo, y el cristianismo lo que hizo fue barrer y dejar de un lado, al final, o en el segundo plano, la mitología de cada región europea. Y la civilización etrusca imitó a la civilización romana, y como la civilización romana había imitado a la griega, bueno, pues al final fue que poco original hicieron y que, bueno, cambiaron los nombres con el objetivo de definirlos de la misma manera. Tinia, que es el dios principal del cielo, equivalente a Zeus o Júpiter. Zeus es en Grecia, o en la mitología griega; Júpiter en la mitología romana estaba casado con Uni y era el padre de Hércules. También tiene relación. Uni es la diosa que completaba la tríada principal, Tinia y Merva, similar a Juno. Minerva es la diosa de la sabiduría, la guerra y arte, equivalente a Atenea y Minerva. Nació en la cabeza de Tinia. Em, lo de Uni es Juno, en el ámbito de la mitología romana. Minerva, Merva, Atenea, Grecia; Minerva, Roma; Merva, civilización etrusca. Pues muy parecido es. Sobre todo en el ámbito, bueno, si es que la civilización etrusca era romana. Aita es el dios del inframundo; Aplu, dios del rayo y del trueno; Artume es la diosa del amor, la fertilidad y la vitalidad, con las palomas como animal sagrado, que es lo que hablan de los totem, el totetismo. En la época prehispánica había muchas tribus que adoraban a un objeto, normalmente era un animal, pero también eran plantas y objetos. Y Artume es la esposa de Laran y se la representaba con alas. Y bueno, pues muchos de ellos, bueno, son muchos, recuerda la mitología griega y romana. Tinia era el padre de Hércules, que Tinia es el dios creador, el dios supremo, el que creó el universo y a partir de ahí todo lo demás. Y Hércules es un héroe venerado, considerado el dios protector de pastores y manantiales, equivalentes a Heracles o Hércules, que es en Grecia y Roma.
Nortia, diosa del destino y de la fortuna, se la asociaba con la ceremonia de clavar clavos en el templo para marcar el paso del año. Selvans, dios de los bosques, y Tages, dios de la sabiduría. Y viendo muchos de ellos, muchos de los nombres se parecen mucho a la mitología romana y también griega. Sigsnit es el dios fundador y ancestro de los sajones, a veces asociado con la ley y el honor patrio. Su nombre podría derivar de la espada Six que utilizaban los sajones, a la que se considera su arma distintiva. Signit es la espada, es el dios creador, es la veneración por parte de la civilización sajona. Eso es Signy. Woden es el equivalente al dios Odín nórdico y Woden es el dios de la sabiduría, la guerra y la magia en el ámbito sajón. El miércoles en inglés es Wednesday, que se deriva de ahí su nombre, de Woden, Wednesday. Y Turno es el dios Stone, que es el dios del trueno, asociado con la fuerza y la protección, que dio nombre al jueves, que es Thursday en inglés. Frigg, esposa de Woden, que es el dios de la sabiduría, la guerra, la magia, vino de la palabra Wednesday. Y Frigg, que es la esposa de Woden. Frigg es la diosa del matrimonio, el parto de la familia, y proviene el viernes de Friday, en inglés, que proviene de su nombre, Friday, que es la manera de Wednesday, Thursday, Friday, que son al final, pues es días de la semana, que es miércoles, jueves y viernes, y luego es posiblemente otro nombre para Fair, que es el dios de la fertilidad. Seres sobrenaturales en la mitología bretona, que tiene también relación con la mitología francesa. Ankou es el sirviente de la muerte, una figura que recoge las almas de los difuntos en su carro con una guadaña. Se le representa con un esqueleto, un anciano delgado, y verlo puede significar que morirás en un plazo de un año y medio. Está mucho mal, da demasiado mal rollo. Que por cierto, también si a alguien le interesa, he hablado de la mitología francesa. La materia de Bretaña se refiere al ciclo de leyendas artúricas que incluyen al rey Arturo, Merlín, Morgana y los caballeros de la Mesa Redonda, que voy a hablar de la gran mayoría de ellos, aunque con raíces celtas, se enriqueció y difundió durante la Edad Media. El rey Arturo, un monarca bretón que se convirtió en la figura principal de la mitología y la literatura bretona de Bretaña, cuya historia mezcla hechos históricos de resistencia contra los sajones con elementos celtas y cristianos. Al final, el rey Arturo es como la divinidad que se hizo en el ámbito de la literatura y de la mitología y se quedó como el santo sagrado, pero no un santo, sino como un monarca, que también sucede en muchas civilizaciones. Morgana, Merlín, el rey Arturo, esa unión de la mitología bretona en el periodo medieval, pues Morgana es una hechicera y figura compleja, a menudo retratada como la hermanastra de Arturo, que aprendió sus habilidades del mago Merlín. Merlín es un poderoso mago que juega un papel crucial en la historia del rey Arturo, porque primero se encarga del cuidado del propio rey Arturo y luego encima le guía en los primeros años al rey Arturo, y luego ya se lleva a cabo la mitología del monarca bretón y que se dice que el rey Arturo es casi el emblema pues, de la propia región. Gargantúa, un gigante de la leyenda de Rabelais, cuyas hazañas, como haber vomitado piedras, son usadas en Bretaña para explicar la presencia de menires y dolmens. Gargantúa pues, es el gigante de la leyenda que vomitó y se crearon pues, a partir de ahí todos los menires y dolmens. Hoy en día eso se cree más que en el ámbito, eso puede ser la mitología, pero bueno, eso se cree que fueron las civilizaciones que vivieron en el periodo de la prehistoria, y sobre todo en el neolítico, no en el paleolítico. No hay que confundir. Paleolítico es piedra antigua, neolítico es piedra nueva. Y lo comento yo sin historiador aquí en este vídeo. Seguramente lo habré comentado en alguna ocasión más. Bullnut es bueno, un espíritu férico que vive en los bosques de Bretaña. A pesar de su apariencia fea, puede tener una función benéfica, advirtiendo a las personas de no estar en los caminos al anochecer. Puede ser feo, pero bueno, es un monstruo benévolo. Ayuda a decir que la gente no salga cuando haya oscuridad. El propio Google no. Más dioses, pero esta vez en la mitología de América del Sur. Shiminawa es el ser supremo, creador de la luz y de todo lo que existe. Se dice que en el principio toda la oscuridad y que Shiminawa creó los cuervos para que llevaran la luz y crearan el día y la noche. Él fue el creador del universo, como llevó los cuervos, y se creó el día y la noche y a partir de ahí se creó la vida. Con Shiminawa. Bachue, la madre generatriz del pueblo Miusca, que emergió de la laguna de Iguaque con un niño que luego se convirtió en su esposo. Qué raro eso de los incestos. Incestos, un poquito ahí de niño, madre. Bueno, juntos repoblaron la tierra y transmitieron a su descendencia el conocimiento necesario para vivir. Bochica, un anciano sabio, héroe y civilizador
llegó desde Oriente, enseñó a los miuscas a hilar algodón, tejer mantas y seguir principios morales y sociales. También intervino en una gran inundación, salvando a la humanidad y creando el salto de Tequendama antes de desaparecer en un arco iris. Son figuras al final mitológicas que hablan de que Bochica, héroe sabio, civilizador, enseñó a tejer, a hilar y los principios morales y sociales de la propia civilización y a partir de ahí les salvó de una gran inundación. Y bueno, pues Bachué es que se apareció en la laguna de Iguaque con el niño, al final con la propia Bachué se casó con el niño y se convirtió en el esposo, el niño de Bachué. Pero es que todavía hay más dioses, como Sue, que es el dios del sol, Chía es la diosa de la luna, esposa de Sue y asociada con los placeres, el baile y las artes. En algunas versiones fue convertida en luna después de que Bachué se fuera. Bueno, pues eso es más o menos. Y luego Chimchancum, el dios de las lluvias y el agua, fue el patrón de los metalúrgicos y comerciantes y en algunas leyendas fue responsable de una gran inundación. Nenkatakoa, un dios de las bebidas y los placeres, a menudo descrito como mitad hombre y mitad zorro, es decir, mitad hombre, mitad animal, mitad humano, mitad animal, todo lo que se ha hecho. Y Chaken, el dios vigilante y guardián de las fronteras y los campos de cultivo. Muchos dioses relacionados, como Sue y Chía, que se casan y todo ello, y que son marido y mujer, esposa, esposo, y bueno, todo lo que existía, como si fuera prácticamente una familia de humanos. La mitología eslava apareció la rusa, ucraniana, polaca, rumana. Bueno, Perú es uno de los dioses más poderosos, asociado al trueno, el roble y el águila y las armas. Svarog es considerado el dios creador, patrón de los herreros y asociado al fuego celestial y al sol. Su hijo es Dagbo. Eh, Moscov es la diosa madre de la tierra, la fertilidad y el destino, protectora de las cosechas y las mujeres. Bel es el dios del inframundo, la magia y la riqueza, asociado con los animales y el engaño. Chernobog, el dios negro, representa la oscuridad, la maldad y la suerte, y la mala suerte, en oposición a Belbog. Al final, bueno, pues son estructuras relacionadas con el ámbito de que Chernobog es el dios negro, que es todo, sería todo lo negro. Todo lo que es el dios negro al final, la oscuridad, la maldad y la mala suerte, y Belbog es lo opuesto a Chernobog. Belbog, el dios blanco, representa el bien, la luz y bueno, pues, todo lo contrario a el dios negro. Morana es Marsana, diosa de la muerte, el invierno y la muerte también. Su contraposición es Ciba, que es la diosa de la vida y la primavera. Invierno-primavera, invierno-verano, podríamos decir. Rod, considerado el dios supremo creador que dio luz a todo lo existente. Y luego la dualidad que hay dentro de la mitología eslava es que muchos aspectos de la mitología eslava se basan en esa oposición de fuerzas entre luz y oscuridad, como Belbog y Chernobog, que Chernobog es el dios negro de la oscuridad, la mala suerte, y Belbog es el de la buena suerte, el bien, la luz. Y Morana y Ciba, Morana es la diosa de la muerte o la diosa del invierno, Ciba es la diosa de la vida y de la primavera, o del, bueno, sería, es decir, el invierno contra la posición sería verano, es decir, el verano es la felicidad a lo mejor para algunos y el verano para otros es el infierno porque hace mucho calor, puede ser, sería así, y a lo mejor para otros el invierno es un algo negativo porque hace mucho frío, pero para otra gente el invierno cree que es mejor que el verano porque a lo mejor le gusta el frío. Eso depende de cada ya persona. Perun, dios del trueno, a menudo representado por un águila o cuervo, porque la mitología polaca está dentro o tiene relación con la mitología eslava, como la rusa, la ucraniana y la rumana. Morana, lo que acabo de hablar, o Marzana es la diosa del invierno, la muerte, la esterilidad, a menudo opuesta a Ciba, que es la diosa de la vida y de la primavera. Veles, el dios de la tierra, las aguas, la magia, el ganado y el inframundo, asociado a serpientes, lobos y dragones. Lada es diosa de la belleza, la fertilidad y la armonía, a menudo mencionada junto a su contraparte masculino, Lada. Pero claro, ahora claro, todo el mundo podría pensar, pues si es que la hada es de la fertilidad y Morana es la diosa de la esterilidad, pues estar relacionada. Pues no, es la hada y la hada. Dogoda es la diosa del amor y la gentileza. Kelpis, espíritus de agua que se parecen a caballos, suelen atraer a personas hacia el agua para ahogarlas. Selkis, criaturas que viven en el mar como focas, pero pueden quitarse la piel para convertirse en humanos de gran belleza en tierra firme. Los brownies, ese pastel
grandioso y que gusta a todo el mundo, americano. Bueno, pues antiguamente se decía que, bueno, en la mitología escocesa o anglosajona, se decía que eran duendes domésticos que habitan en casas ayudando en las tareas a cambio de comida, pero no se trasladan del hogar cuando el dueño cambia. Nessie, el famoso monstruo del lago Ness, tantos libros, películas, series que se ha hecho, una criatura grande y parecida a un dinosaurio que se cree que vive en las profundidades del lago. Y hay tantas películas que no se sabe si existe o todavía no existe. Taigel, una deidad femenina asociada con el invierno y la creación, se dice que ella formó las montañas y el paisaje escocés. Bulwer, un hombre lobo pacífico de las islas Sealand, que ayuda a los pobres, dejando pescado en sus puertas. Y Bean Knight, la bandera, una figura que predice la muerte lavando ropa de aquellos que van a morir. Es decir, Bean Knight también puede dar mal rollo, como pasa con lo de la mitología bretona de Ankou, ese hombre que es anciano o representado a través de un esqueleto en la mitología bretona, que si lo ves, pues algo que no gusta a nadie. Rhiannon es una diosa caballo sabia y poderosa. Bran el Bendito, un gigante que cruzó el mar con su cabeza parlante y protectora, símbolo de la vida y la muerte. Ceribuen, una hechicera asociada a la poesía del Renacimiento y la sabiduría. Mabon, hijo de Modrón, una figura importante en las leyendas galesas. Y también como mitos, dioses y seres sobrenaturales en el ámbito galés como en el ámbito escocés. Moura encantada, una hermosa y seductora figura que vive hechizada y puede ser vista peinando su larga cabellera en lugares como el agua. Sería como prácticamente una sirena. Sería ese ejemplo, a lo mejor, ese símil, esa comparación. Pero bueno, nada tiene que ver en sí, porque bueno, eso sería a lo mejor la sirena por las películas y todo lo que se ha realizado en los últimos, sobre todo en el siglo XX y en la actualidad. Cabra cabriola es una cabra monstruosa que se lleva o devora a los niños traviesos con dientes y garras afiladas. Balboriño, un remolino que aparece en encrucijadas y contiene almas de campesinos que cometieron delitos agrarios. Es más activo al mediodía y medianoche. También puede dar mal rollo. La peira o peira es una criatura mitad lobo y mitad hada del norte de Portugal que puede transformarse en lobo humano. Son protectoras de los bosques y pueden ayudar a curar enfermos o hacer adivinaciones. Safeos son criaturas mitad humana, mitad peces que viven en ríos profundos, son seductores y pueden conceder favores a poderes mágicos. El caballo del pensamiento es un caballo negro alado que exhala fuego y es símbolo del poder de la imaginación. Como que ese caballo al final que sería casi como si lanza fuego un caballo, se le podría considerar hasta como un dragón. Pero bueno, es un caballo del pensamiento. La vieja de la yegua blanca, una anciana que monta una yegua blanca y recorre aldeas para predecir el futuro o ser un presagio de eventos importantes. Y por último, el misterio, espíritus fantasmales que se cree rondan las islas de las Azores. Entonces ahí las Azores están por ahí y creen que es. Entonces ahí se podría pues llevar a cabo según la mitología portuguesa. Bueno, pues, antiguamente se podría decir si había mal o buen tiempo. Hoy en día, gracias a la ciencia, y es donde yo me postulo, el buen tiempo y el mal tiempo vienen por las borrascas atlánticas a nuestro país o a la península, que normalmente es del norte, y porque a lo mejor haya pues, borrascas atlánticas que vienen hacia el sur. Porque haya pues, vientos que bajen el aire más frío. Domovoy es un espíritu peludo que habita en las casas que puede ser beneficioso a veces o maligno dependiendo. Eso es al final como el ser humano. El ser humano no, a ver, el ser humano en realidad el 99% de sus cosas es maligno. Eso sí que hay que decirlo, hay un 1% verdad en sociedad. Pero la gran mayoría de las cosas a lo mejor ni se puede ni comparar a un ser mitológico o sobrenatural con el ser humano, porque el ser humano prácticamente utiliza la maldad siempre. Siempre es algo, un porcentaje muy pequeño. Hay gente que merece la pena. Hay otra, el 99% que no. Entonces, al final, pues tampoco lo podría yo comparar siendo historiador. Kimimora es un espíritu que vive detrás de los muebles de las casas y puede causar problemas. Rusalka son las ninfas acuáticas que emergen en arroyos para mojar a los viajeros y que a veces pueden ser peligrosas. Pero, por ejemplo, la Kikimora están en los muebles y puede provocar a lo mejor terremotos. Y las rusalcas son las ninfas acuáticas que emergen en arroyos para mojar a los viajeros y pueden ser consideradas las rusalcas peligrosas. Baba Mencementarna, una figura misteriosa y sombría que se aparece en cementerios, de ahí ya su palabra. Strika es un demonio femenino similar a un vampiro. Y qué desgracia, de verdad, siempre comparar ahí un demonio femenino con un vampiro. Pero bueno,
Topielec, un alma en pena de alguien que murió ahogado y atrae a gente hacia el agua. Slota un pato dorado que puede ofrecer riqueza a cambio de que el oro se use solo para sí mismo. Es decir, si es beneficio propio, te llevas eso en la mitología polaca. Boyinki, mujeres ancianas que roban bebés para sacrificarlos a las ninfas. ¿Y a quién se le ocurre de verdad robar bebés? De verdad. Ay, de verdad. Y luego, Vanik es una criatura que vive en las casas de baños, que es saunas, esa palabra, poco malsonante, y puede ser peligroso si se le molesta. La mitología oriental con Corea. Dokkaebei son seres traviesos, a veces descritos como duendes o espíritus, que a menudo aparecen en leyendas populares. Pueden gastar bromas, proponer retos o proteger tesoros ocultos. Pues al final son duendes que llevan a cabo, pues eso, bromas, retos, tesoros ocultos que es lo que pueden proteger. Los Dokkaebi. Kumi-o son el zorro de 9 colas que puede transformarse en humano, a menudo con la intención de seducir y devorar a las personas. Pues nada. Es un zorro, se transforma en humano, devora a personas inocentemente. Así son las mitologías. Sim, fantasmas que a menudo están asociados con la muerte de un ser querido, como los Cheonjeonggisgi, el fantasma de una mujer que murió antes de casarse. Eso sí da mal rollo. Aita es criatura con cabeza de león, con cuernos y escamas, considerada un ser justicia y protección que ahuyenta a los malignos y los desastres naturales. Aita es como la representación de que ayuda a todo lo que sea negativo, lo ahuyenta y se queda con lo positivo. Aitae. Los Imuyi, dragones menores o serpientes gigantes que sueñan con convertirse en dragones verdaderos. Para hacerlo necesitan atrapar un Geonji, que es una perla mágica que cae del cielo. Son como dragones, serpientes que sueñan con convertirse en los dragones más y la piedra esa, Jinjoi, los hace. Si no son dragones menores o serpientes gigantes. El mito del Dangun es, según el mito Hawan Han, descendió a la tierra desde el cielo y se le reveló el secreto para convertirse en humano al oso y al tigre. El oso se convirtió en mujer y dio luz a Dangun, quien fundó el reino Joseon y es el padre del pueblo coreano. Y bueno, pues todas esas teorías que se hablan del mito del Dagun que vino ahí, que por ejemplo, el oso, como se convirtió en mujer, dio a luz a Dangun y Dangun es el dios creador del universo y del reino Joseon en su momento y del pueblo de Corea. El chamanismo son prácticas chamánicas como el Kut, que es un gran ritual para comunicarse con los espíritus, que son fundamentales en la mitología coreana. Los ritos, existen diversos ritos como los pisón, que son frotarse las manos para pequeños favores, y los koseo udakeori, que son ritos más complejos para ahuyentar la mala suerte. También eso es importante comprenderlo. Y el árbol de la vida, un símbolo poderoso que aparece en la mitología coreana y en otras criaturas, representando el comienzo de la vida. Y para finalizar, seres sobrenaturales en la mitología colombiana. El Moán es un ser de Tolima que vive en ríos y bosques, a menudo descrito como guardián de la naturaleza. Es el que guarda, al final, el guardián de la naturaleza. Es el protector, el Moán de la propia naturaleza. De ahí que viva en ríos, pues en el ámbito natural, en aguas y en bosques. La Madre Monte es la deidad de los bosques y la selva. Protege la naturaleza de quienes la dañan. El otro es un guardián, que es como un vigilante, pero la Madre Monte es la protectora de toda la naturaleza. Si alguien la daña, ella la protege para evitar que haya daños. El hombre caimán es una leyenda del Caribe que narra la historia de un hombre que se transforma en caimán para espiar a mujeres. Ugh, qué asco, de verdad. Sí, eso es como hacen algunas personas de verdad, sobre todo, en política. Pero bueno, el hombre caimán es así. Da un poco de tristeza y también un poquito de que mal suena lo del hombre caimán. La Llorona, una figura presente en el Tolima del Caribe, igual que el Moán, que por ejemplo es un ser de Tolima. Y lo de la Llorona es cuya historia a menudo se escucha en las noches de luna llena. El Sibilón, una leyenda popular en Hispanoamérica o en todo lo que sería América del Sur, con presencia en Colombia, conocido por su escalofriante silbido. Sibilón, silbido. Bueno, pues como hace un silbido, pues provoca al final que haya un escalofrío y que la gente tenga miedo, pues, según la cultura de la mitología colombiana. La pastasola, una criatura del monte que puede transformarse en mujer o en un ser con una sola pata de animal. Ujú. Bochica y Bachué, figura de la mitología miusca. Bochica, es Bochica, era un héroe civilizador y Bachué era la madre de la humanidad. Lo que ha hablado, por cierto, en la mitología miusca, por si también lo queréis echar un vistazo. Esta tiene relación al final.
Chiminichagua. Chiminichagua es el ser supremo, es el creador de la propia mitología miusca que he hablado de ella en esta diapositiva. Y el mito de los achaguas explica el origen de los caribes a partir de los gusanos de una serpiente gigante muerta, según las creencias de los achaguas. Creen que la reencarnación vive en una serpiente muerta, aparecieron gusanos, la serpiente gigante muerta, según la civilización. La Furaneta. Mitos de los muzos cuenta que Furaneta, la madre del género humano, fue castigada por ser infiel y se convirtió con su esposo en los peñascos del río Minero, mientras sus lágrimas se volvieron esmeraldas. Sí, llevar a cabo ciertas bueno, ser infiel o infidelidades provoca ciertas cosas negativas. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito de la mitología en diversas estructuras occidentales y también en Oriente, que la gran mayoría son ejemplos de Occidente y de Europa, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.